Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Existen dos formas diferentes de actuar ante la situación de temporalidad de los empleados públicos. La primera, buscar las causas y corregirlas, solucionar el problema de forma eficaz y prevenir a partir de entonces que las causas no se vuelvan a producir y, por tanto, que no volvamos a sufrir las indeseadas consecuencias. La otra es combatir solamente las manifestaciones del problema y, por tanto, cronificarlo. Permítanme comenzar esta intervención explicando cuál es el origen que nos ha llevado a esta elevada tasa de temporalidad en el empleo público. En 1978, con la promulgación de la Constitución, España comenzó la disgregación en las comunidades autónomas. La estructura del Estado comienza entonces un despliegue territorial sin precedentes. España pasa de tener una única administración nacional a desarrollar 17 administraciones autonómicas. El número de empleados públicos crece de forma exponencial, absorbiendo, necesitando un gasto público de carácter estructural muy importante. Las competencias de educación, sanidad y políticas sociales son transferidas a las comunidades autónomas. En 1986, además, la Ley General de Sanidad convierte el derecho a la asistencia sanitaria en un derecho universal de todos los españoles y todos aquellos que tienen residencia legal en España. Pasamos de un sistema sanitario vinculado a los trabajadores a un sistema que reconoce el acceso universal a la sanidad. En el año 1990 se amplía la educación obligatoria en España hasta los 16 años. Sanidad, educación necesitaban un aumento muy importante del gasto estructural. Es cierto, pero era necesario permitir una escalada del gasto estructural dedicado a desarrollar las administraciones autonómicas. Claramente no. ¿Había alguien al mando de ese proceso? No. ¿Por qué? Porque lo importante era conquistar el poder territorial. En ese momento España entra en la Comunidad Económica Europea y se nos exige la contención del gasto estructural, los criterios, los famosos criterios de convergencia. Es decir, mientras las autonomías siguen creciendo en gasto estructural sin control, Europa nos pide retener. Hay que hacer una cosa y la contraria, crecer y no crecer. Solo limitando el crecimiento del gasto estructural a aquello absolutamente imprescindible, sanidad, educación y políticas sociales, hubiéramos podido converger realmente con los criterios de sostenibilidad. Pero nadie quiso sacrificar las autonomías. Los presupuestos a partir de entonces impidieron convocar tasas de reposición y de repente se obra el milagro. Aparece la figura de interino y empezamos a meter a los empleados públicos bajo el recurso a la interinidad, debajo de la alfombra, en un claro cumplimiento de los criterios de convergencia. Los cumplo, pero te miento. Los sindicatos prefieren ver, oír y callar. Aprovechan el conflicto entre trabajadores y administración para que a través de sus mastodónticas estructuras puedan financiar sus mariscadas. La temporalidad en el empleo público, señorías, es fruto del caos en la gestión presupuestaria de los últimos 40 años, del aumento sin control del gasto político en estructuras autonómicas absolutamente innecesarias. En 2017, efectivamente, el Montorazo intenta reducir la temporalidad en el empleo público. 4 años después, con la crisis del COVID, el icetazo vuelve al mismo problema. Intentan solucionarlo combatiendo solamente sus efectos. Se suspenden las reglas fiscales, se obliga a España a cumplir con ese 8% en materia de temporalidad en el empleo público, pero sin combatir la causa real de la mastodóntica estructura autonómica de la que disponemos. Solo Vox quiere combatir la grasa política.
Finaliza el año 2022 y la temporalidad en la Administración alcanza el 30,2%, mientras frente a un 14,8% en el sector privado. En la Comunidad de Madrid se ceba especialmente en los médicos. Vamos a poner un ejemplo. En Madrid hay ahora mismo en los 17 hospitales de críticos un total de 89 especialistas en oncología radioterápica. 46 son fijos, 38 son interinos y 5 son eventuales. Repártanlos ustedes entre los hospitales de la Comunidad de Madrid. Les aseguro que si mañana se tienen que someter a un proceso de radiación, estarán en manos de uno de ellos. De esos 43 temporales, 29 sufrirán el montorazo, 12 el icetazo. Y otros 2 se quedarán como interinos, no sabemos muy bien si hasta llegar al abuso de temporalidad o hasta que se convoque una OPE en circunstancias normales. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué los 29 del montorazo tendrán que pasar un examen y los 12 del icetazo no? ¿Alguien me puede explicar por qué si los 29 del montorazo, después de competir con un médico, el del Vall d'Hebron, no consiguen aprobar la prueba, se irán a su casa como llegaron hace a veces 20 años y sin embargo los del icetazo recibirán una indemnización? Si de verdad quieren ser justos, señoría del Partido Popular, vuelvo a las palabras de mi compañero, solo necesitan voluntad política. Ni icetazo ni montorazo. Estabilicen hoy las 3.247 plazas de médicos interinos en abuso de temporalidad, pero cada uno en su sitio, en su hospital y con su equipo. Yo no sé si cumplirán ustedes con ICETA o con Europa. Lo que sí sé es que cumplirán con los médicos, con los madrileños y con todos los españoles. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Señorías, señora Sánchez Camacho, sí, efectivamente, los números cuadran, llegarán al 8% o por debajo de la temporalidad. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de quiénes? Usted sabe igual de bien que yo que el Estatuto Marco del Personal Estatutario permite el acceso de los médicos facultativos a la carrera, a la función pública por concurso de méritos, porque han hecho un MIR. Se han formado en nuestros hospitales, han demostrado su capacidad y, de hecho, solo pueden acceder a esa capacidad después de examinarse del MIR. Creo que cuando un médico, como uno de estos radiólogos, está durante 20 años tratando pacientes en un hospital, liderando ensayos clínicos, liderando proyectos de investigación, creo que además de haber demostrado su capacidad haciendo su especialidad, ha demostrado que tiene méritos suficientes para poder ocupar esa plaza en propiedad. Porque esa plaza no la ocupa simple y llanamente porque nunca ha tenido la posibilidad de acceder a ella. Y nos falta, como usted sabe, uno de los 3 principios para el acceso a la función pública. Tienen demostrada la capacidad, tienen demostrados los méritos, pero ¿qué pasa con la igualdad? ¿Qué pasa, señora Sánchez Camacho, ahora mismo con las desigualdades entre esos 3.247 médicos que tienen que ir a un concurso o oposición en régimen abierto, pudiendo concurrir a sus plazas cualquiera de los médicos de su especialidad con respecto a esos otros hasta completar los 7.000 que irán a un concurso de méritos? ¿No es acaso la igualdad en el acceso a la función pública la primera de las premisas de igualdad, mérito y capacidad que se exigen? Es decir, señorías, cumplirán el 8%, pero si no queremos un cumplimiento mentiroso, que realmente se respeten los derechos de los trabajadores y no simplemente que se suponga que hemos conseguido limitar el problema,
deben ustedes renunciar a esas OPE y permitir que todos los médicos puedan estabilizar su plaza en condiciones reales y efectivas de igualdad. Muchas gracias.